Vamos a introducir un poco en esta tarde algo en arte de la gastronomía, hermanos. Lo vamos a hacer brevemente, nos vamos a introducir por ese lado. No sé cuánto, bueno, hay hombres también que saben muy bien cocinar, como el hermano Oscar Ruiz también sabe cocinar bien, ¿verdad? Y algunos que estamos aquí creo que nos defendemos ahí en la cocina con las maruchanas. Pero no, hermanos, María, vamos a hablar un poco de gastronomía, aunque brevemente del arte culinario, hermanos, en esto del proceso de la preparación de los alimentos. Brevemente lo haremos, hermanos. Es un arte por ahí en un portal, ¿verdad?, que escuché que es el bon appetit, algo así. Escuché una palabra por ahí y quise introducirme con ellas. Espero en Dios no que en este tema, hermanos, que podamos meditar en eso, hermanos. Solamente no quiero estar de chistoso aquí, solamente quiero hacer liviano el tema, quiero que su rostro se relaje, quiero que su espíritu que Dios nos dio se ponga en paz, hermanos, con este tema. No intento otra cosa de otra manera. Entonces, en esta tarde, pues vamos a revisar nuestra olla, hermanos. Ese es el tema de hoy. Revisa tu olla. Y vamos a ver en qué proceso se sostiene todo esto. Hemos revisado nuestra olla, porque el arte culinario, hermanos, el arte de la gastronomía, pues eso nos va a ayudar a introducirnos y a meditar de lo que hoy hablaremos. Y vamos, si estamos ahí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 38 en adelante, vamos a ver a Eliseo, a profeta Eliseo, que acabando de sanar aquel hijo de la tsunamita, sucede algo en ese momento, hermanos, cuando van a echar mano de la comida. Y note usted, lo voy a leer pausadamente, voy a tratar de desglosarlo para que empecemos a aterrizar, a meditar, o qué sé yo, abrirnos en este espacio tocante a lo que leeremos. Claro que es que es palabra de Dios, hermanos. Mire, dice el versículo 38, para no hacérsela tan larga e introducirnos tan rápido como podamos. Dice, y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre, dice, hermanos, en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. ¿Quién estaba con Eliseo, hermanos? ¿Los hijos de quién? De los profetas, ok. No sé cuántos serían, no dice la cifra, pero profetas había bastantes. Y salió uno al campo, note el versículo 39, salió uno al campo a coger hierbas y halló es el 38, los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado, pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Y el 39 dice, y salió uno al campo a coger hierbas y halló una como parra montés y cogió de ella una falda de calabazas, dice, hermanos, silvestres, y volvió y cortólas en la olla del potaje, porque no sabía. ¿Qué dice, hermanos? O sea, no supo lo que agarró, no supo lo que echó en la olla. Quiero parar un ratito aquí. Yo creo que no están todas las cocineras que deben de estar, pero mi hermana Estela es de rancho. Algunos que estamos aquí somos de rancho, de pueblo, pueblerino, como se diga. Y había unas hierbas que se daban cuando llovía mucho. Estos se llamaban quelites. ¿Y otras qué? ¿Y otras? Lengua de vaca. ¿Y qué más? Espárragos. Bueno, pero teníamos bien clasificados las señoras de antes, o que hay algunas todavía, ¿verdad? Y nosotros estamos chavalillos y decía, de ese no, porque ese es quelite de marrano. Ese no se come. Y tenía sus reseñas, ¿verdad?, en la hojita del quelite alrededor. La verdolaga tenía también sus
sus propiedades para comerse, ¿verdad? Pero tenían un rasgo también que podían comerse. Hay unas ovaladas y hay otras redondas. ¿Cuáles eran las que se comían? Las ovaladas, las redondas no. Los quelites tenían unas reseñas y unas chispitas, destellos, que esos no se podían comer. Ok, muy bien, pero salía tan buena la comida que iban acompañados de chile, tomate y cebolla, y las mujeres sabían lo que echaban a dónde, hermanos, a la olla. ¿Había olla de peltre en ese rato? Pueda que sí, los de peltre. O había los utensilios que había ahora que este no se pega, que este hierve pronto, que este que el otro. No, había ollas de qué, hermanos, de barro, donde se hacía el mole, donde se hacía el pozole, donde se hacía pues no sé, tantas cosas, pero allí procuraban echarlas porque se cocía muy bien. Ok, perfecto. Pero ¿revisaban la olla o no la revisaban? ¿Revisaban lo que echaban, el potaje que echaban ahí? Bueno, eso es lo que había para comer porque había hambre. Los que barbechaban en sus parcelas, pues mira, ya salió el quelitito, ahí viene, a la sequía, donde regaban. Entonces, esto era agua de presa, agua de pozo, no era agua de drenaje, era pues de pozo de presa. Y había muchas cosas, pero las mamás siempre, las personas antes revisaban bien sus guisos por ahí. Por eso le decía que íbamos a entrar en un momento a introducirnos con un arte culinario que incluso ya hasta dejó de ser, ya no, ya son raros. Si usted le da a alguien de esta generación quelites o verdolagas, le hacen así o no, quién sabe qué será, pero revisan primero, a menos de que sea un huevo frito con un bacon y un pork chop, no, una chuleta, no sé, lo que sea, pero miren, hay cosas, hermanos, que no revisamos en nuestra olla. ¿Hemos revisado nuestra olla? ¿Qué estamos digiriendo? ¿Qué estamos haciendo allí? Mire, vamos a leer el versículo 40, porque persona que mandaron a cortar algo para comer no supo lo que era, no supo lo que les iba a dar de comer a estas gentes, a gente santa, pueblo santo, porque eran hijos de los profetas. Dice el versículo 40, echóse después para que comieran, ya no miro muy bien con mis lentes, para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado dieron voces diciendo, ¿qué dijeron los hijos de los profetas? ¿Qué detectaron, hermanos, en la olla? Muerte. Hay muerte en aquel potaje, en aquel guisado. Había muerte en aquella olla. Y dice que no lo pudieron comer, pero el que fue y trajo no supo lo que echó. Solamente lo vio bueno, pensó que era para comer, que era comestible, que podía digerirlo bien. Pero los hijos de los profetas detectaron y dieron un aviso, una alarma, les dijeron, ¿sabes qué, varón profeta? Le dicen a Eliseo, hay muerte en la olla, en este guisado, en lo que vamos a comer, hay muerte. Alguien sí revisó, alguien sí se dio cuenta. La alerta llegó, una voz de alarma. Dice el versículo 41, entonces dijo Eliseo, trae ahí harina, y la esparció sobre la olla, y dijo, echa de comer a la gente, y no hubo más mal en aquella olla, pero echó harina. El versículo 42 dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, Salisa, el cual trajo el varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y fíjate, panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coman. Esto sí podían digerirlo, esto sí podían comer. Y eso que había hambre en la tierra, ¿y qué cree? Apareció allí. ¿Se acuerda a cuántos les dio de comer Jesucristo? ¿A los apóstoles? ¿Cuántas personas eran? Fíjese nomás. Entonces, mire, vamos a ver algo parecido. 5,000 personas, pero aquí eran 100, parece. Dijo el 43, y respondió su sirviente, ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres?
¿Cómo les voy a comer a 100 hombres? No van a rendir. Mas él tornó a decir, dale a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán. ¿Y qué dice? Y sobrará. No hay peligro, todo está fuera de peligro, todos van a ser saciados, todos van a llenar sus estómagos y van a poder comer. Ahora sí, de lo que se puede comer. El versículo 44 dice, entonces él lo puso delante de ellos y comieron y sobróles conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántas espuertas sobraron allá cuando les dieron de comer a los 5,000? 12. ¿Sobró o no sobró? Entonces, quiere decir que Dios siempre nos va a dar lo que debemos de comer. Pero si no nos ponemos listos, vamos a comer de lo que no conviene digerir. Porque causa, porque atrae. ¿Qué, hermanos? Y estoy hablando a lo mejor no en lo literal, pero también, también existen las cosas en espiritual. Si yo no cuido este compartimiento, lo voy descuidando. ¿Y qué cree? Que todo se me hace normal, que ya lo espiritual que yo debo digerir ya no llega. ¿Cómo anda su olla? ¿Cómo anda mi olla? ¿Cómo visualizamos nuestra olla? ¿Cuánto hace de tiempo que no hemos revisado bien esta olla? ¿Ya hace un tiempo? ¿No le hemos puesto atención? Esta olla, el único depositario que debe de ser es Dios. Nadie más. Nadie más. Lo traemos un 80, 75, 90, 100. ¿Cómo andamos con esos potajes? Y no estoy hablando otra vez en lo literal, le puedo decir. En una relación con Dios, ¿cómo andamos? ¿Andamos enamistados con Dios por andar digiriendo otro tipo de enseñanza? ¿Otro tipo de doctrina ajena a la nuestra? Aquellas doctrinas que están proliferando por todos los canales del YouTube. Fíjese nomás que nada más, lentamente, sutilmente, hace el nido en nuestro estómago, en nuestro ser. Enseñanzas se encuentran en nuestra doctrina, actitudes paganas que no deben permanecer en nosotros, mundanales que están contaminando. La Biblia habla de esta caldera, caldera, de esta olla. Aquí vemos que afortunadamente en este pasaje bíblico alguien alcanzó a revisar por fortuna una olla. ¿Y qué traía esa olla? Muerte. Según el versículo, fueron y le echaron hierbas silvestres, calabazas silvestres. Allá hace mucho tiempo íbamos a arrancar sandías, hermanos, y nosotros nos engolazábamos con las sandías, con los melones, con las cañas, y vimos unas sandías que ya estaban apetitosas. ¿Y qué cree? Les dábamos el trancazo para quebrarlas así, porque pues ¿verdad? No había herramienta, y no se quebraban, hermanos. Y nos daba coraje y las aventábamos al suelo y botaban, de veras. Eran chilacayotas, se les decían chilacayotas, pero parecían sandías de veras, no eran sandías para comestibles. No botaban hasta acá, como las pelotas de jugar básquetbol, no, pero sí botaban y no se quebraban. Y decía, caray, no, eran chilacayotas, ¿cuándo se iban a quebrar? Entonces, hermanos, a este potaje, volviendo a la Biblia, se lo iban a dar a los hijos de los profetas, pero aquellas gentes dieron el aviso, la voz de alarma, ¿sabes qué? Aquí hay muerte, no se puede comer, para nada. Y para no hacérsela tan larga, otra vez tan cansada, así como luego dicen coloquialmente, vamos a ver quién simbolizaba esta olla. Vamos a ver de cerquitas qué fue lo que pasaba. Mira, aquel varón de Dios, Eliseo, contrarrestó primeramente aquel veneno. Sanó el guiso que iban a digerir. Cuando aquel hombre, pues lo mandaron, le dijeron, pues salió uno, dice, uno fue a buscar, pero ese uno no supo que iba a escoger. Pero Dios estaba atento allí, estaba atento. Aquel por descuidado, aquel por omisión, por no preguntar en su persona, y los demás no revisaron la caldera,
Pues Dios se dio cuenta y dijo, yo soy el único depositario aquí en esta olla. No va a pasar, voy a sanar esto, tengo a mi profeta allí que va a limpiar la comida, entonces no va a pasar a mayores. Pero el ser humano, hermanos, el ser humano está empeñado en buscar lo contrario. Ahí nos damos unas empachadotas. ¿Quién nos llegaron a sobar de empachado? Hasta llora uno, hermano, donde le tallan las corvas y le jalan el pellejo acá atrás del cuello y truena, hermanos, donde pues no conviene, ahora sí estoy hablando literal, pero en veces así suele suceder espiritualmente, andamos empachados, queriendo reconocer lo que nos hace daño y no debe ser eso, sino lo que el pensamiento de Dios, las ideas de Dios, la doctrina de Dios es la que tiene la iglesia de Dios, es la que debe ser depositada en estas calderas, en estas ollas. Mire, vaya allí a Ezequiel capítulo 11, vamos a ver de cerquitas lo que simboliza esta olla, hermanos. Ezequiel capítulo 11, vamos ahí con el profeta Ezequiel y vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Está muy interesante también esta parte, hermanos. Dice el profeta Ezequiel, dice, y el Espíritu me elevó y metióme por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 varones. Note cuántos varones eran, 25. Estos se dedicaban a algo, hermanos, ellos tenían una profesión bien entendida, mire, entre los cuales vi a Hazanías, es el primero que vio Ezequiel, hijo de Azur, y lo que sigue, Pelatías, hijo de Benanías. Póngale atención a este personaje que también no revisó su olla. Pelatías, hijo de Benanías, príncipes del pueblo, note lo que ellos hacían, hermanos, a qué se dedicaban, note ¿a qué se dedicaban? Y díjome, hijo de hombre, esto le dijo Dios a Ezequiel. Estos son los hombres que maquinan, ¿qué? Perversidad, maldades y dan a la ciudad. Fíjese, ya se incursionaban en estas cosas aquí y mal aconsejaban al pueblo de Dios. Los cuales dicen, fíjese lo que decían y pensaban que Dios no los escuchaba. No serán tan presto. Edifiquemos, dijeron ellos. No serán tan presto. Edifiquemos casas. Esta será la caldera. ¿Y qué? Y nosotros la carne. Ellos mismos se autonombraron caldera, una olla. Dijeron, esta será la caldera y nosotros seremos la carne. Hablando Israel, hablando Jerusalén, hablando el pueblo de Israel. O sea, Jerusalén, Judá, qué sé yo. Dice el versículo 4, por tanto profetiza contra ellos, le dice Dios. Profetiza, hijo de hombre. Y cayó sobre mí el espíritu de Jehová, dijo Ezequiel. Di así, ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido, las he captado, las sé todas, las conozco todas, todas sus maquinaciones, todas sus perversidades, todo lo que mal aconsejan, yo lo escucho. Dice el 6, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis hinchado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la caldera. Mas yo los sacaré a vosotros de en medio de ella. Y lo note, lo que empezamos a ver por causa que hay muerte en la olla. Cuchillo habéis temido y cuchillo traeré sobre vosotros. ¿Había muerte en aquella olla? Por andar haciendo lo indebido, por no digerir, por creerse como una olla, seguros en ella, y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños, hablando de los babilonios, de Babilonia, y yo haré juicio en vosotros. El juicio se acercaba por andar haciendo estas cosas. A cuchillo caeréis en el término de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Esto no será por caldera, ni vosotros seréis en medio de ella. La carne, en el término de Israel, los tengo que juzgar. ¿Habrá juicio más adelante? Si Israel fue juzgado,
Claro que habrá juicio. Y sabréis que yo soy Jehová porque no. Fíjese lo que dice el versículo 11, hermanos. Y a ellos se les entregó todo. Ellos fueron los depositarios de la ley. De todo, mire. Y sabréis que yo soy Jehová porque no han andado en mis, ¿qué dice? Ordenanzas, ni habían hecho mis juicios. Pero sí andan haciendo el juicio de las gentes que están en vuestros alrededores y lo hacen. O sea, hacen lo que dice la gente. Dicen y forjan y llevan a cabo los juicios de la gente, los pensamientos de la gente, pero los míos los tienen por allí. No los captan, no los entienden, no los llevan a cabo. Le dice a Israel, a aquella olla, a aquella caldera, que ellos se consideraran la carne y la olla. Dice el versículo 13, y aconteció que estando yo, note las palabras de Ezequiel, la preocupación de Ezequiel. Y aconteció que estando yo profetizando, Pelatías, hijo de Benanías, ¿qué pasó? ¿No era de los 25 príncipes? De aquellos hombres que mal aconsejaban al pueblo. ¿Qué pasó con Pelatías? Murió. ¿Había muerte en aquella olla, hermanos? ¿Una sentencia de juicio? Sí. Ahí está Pelatías, el que vimos en el versículo anterior, en el segundo versículo de Ezequiel 11, de Ezequiel 1. Entonces esto le causa causa a lo mejor un temor a Ezequiel, una preocupación tan grande por Israel, por el pueblo de Dios, que dice, y clamé, dice, entonces caí sobre mi rostro. Imagínense, para caer sobre el rostro tiene que estar lleno de tristeza, no sé, de un sentimiento que lo hace que se ponga su rostro en las manos. Y dijo a grande voz, o sea, alzó la voz, pienso que a grito abierto, y dijo, Señor Jehová, ¿harás esta consumación del resto de Israel? Wow. Ezequiel sabía lo que es capaz de hacer Dios por estas cosas. No revisaron, si ellos se creían su olla, ellos propio olla, no revisaron su olla, ¿qué estaban haciendo? Si uno, dos o tres es suficiente para contaminar todo, imagínense 25 personas que divulgan esto, que divulgan lo otro. Ahora tenemos un internet que vemos esto, vemos lo otro, comparamos con la doctrina de Dios y a mí me conviene esto y esto no. No, la doctrina de Dios está muy hermética, está muy ortodoxa. No, mejor me voy por lo más, algo que yo me pueda balancear, donde yo me pueda sostener, donde yo pueda confiarme mí mismo, adoptando el consejo de la gente y no los juicios de Dios. Pero se preocupó Ezequiel, dijo, ¿harás tu condenación con el resto de Israel? Estaba preocupado Ezequiel. ¿Quién era aquella olla? Jerusalén, Judá, Israel. Ya vimos qué simboliza, pero ¿qué pasó allí? Una muerte por no revisar aquella caldera a aquella hora. Y Dios les estaba dando un profeta que les estaba advirtiendo de un juicio por aquella maldad. En ellos, ¿qué sea yo? La arrogancia, en sus murallas, en sus grandes murallas, estamos protegidos, nosotros vamos a hacer la caldera. Así como cuando nosotros estamos seguros que el guiso, el potaje, lo que estamos haciendo en aquella olla no se va a derramar, estamos seguros, no se me va a quemar, no se va a salir de su redondel, qué sé yo. Se sentían seguros de sí mismos, la arrogancia les alcanzó. Y nosotros, a veces algunos no andamos muy lejos, algunas veces nosotros nos sentimos tan seguros, tan amurallados, que no es lo que dice, es lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy aceptando. No el consejo ni el juicio de Dios, no, es lo que yo percibo, lo que yo derraigullo, lo que yo asimilo. Los pensamientos de los ideales de las gentes hacemos más caso todavía que en vez al consejo de Dios que a los juicios de Dios. Porque déjeme le digo, mire, para muestra falta un botón, sobra o necesita un botón. Si de veras atendiéramos los juicios de Dios, los pensamientos de Dios, esta iglesia estaría llena igual que el sábado después de mediodía. Así de fácil. Unos estamos enfermos, ¿no de acuerdo?
otros se imposibilitan. Pero en veces nos vamos con la finta, con el juicio de las gentes. No hace falta, hombre, estar allí. Si así es de simple, no hay que darle tanta vuelta al asunto. Simplemente que si atendiéramos la iglesia de Dios, aquí estaría así como estamos después de mediodía. Aquí estaríamos entendiendo los juicios de Dios, aguardando el sábado. Pero la mayoría, ¿qué cree? No revisamos esta olla. No la revisamos por inconsciencia o por lo que usted quiera. En veces, pueda que tenga razón el hermano o la hermana que sí, la salvación es independiente. Y que el libre albedrío. Echamos mano luego, tan pronto como podamos, cuando no podemos entender los juicios de Dios, la palabra de Dios, usamos el libre albedrío. Como si fuéramos unos abogados expertos. El juicio No, Dios aquí es el único que tiene la razón. ¿O qué no dice Romanos 3:29? ¿Qué no dice? ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿De quién es Dios? ¿Y quiénes son los gentiles? La palabra de Dios no miente. No revisamos bien esa olla. Mire, vamos a seguir viendo y vamos a ir a Ezequiel 24, capítulo 24. Pasamos por alto revisar esta olla, es depositario que el único debe ser Dios. Leamos largas y largas, pero Dios dice ahorita el hermano Arturo en su dirección, porque es, ¿qué? Rico en misericordia. ¿Lento para qué? Para la ira. Y lo sabemos. Y todas decimos, Abba Padre, sí, papito, porque nos quiere, porque nos ama. Pero Dios no se sabe enojar, hermanos. O todo el tiempo, aquí dice que sí. Fíjese, tan solo por el descuido de aquel muchacho, no, porque quiso hacer el favor de retener la arca de la alianza. ¿Qué pasó, hermano? Con el puro intento, porque vio que se le iba a venir encima. Pero la culpa ahí fue de David, porque no la transportaron como deberían llevarla los sacerdotes. ¿Ah? No, la gente que se tenía que encargar, la llevan ahí en un carro de mulas ahí, bambaleándose. Pues, ¿qué es eso? Dios es un Dios de orden, un Dios de decencia. ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo con esta olla? ¿Qué le dije, Ezequiel, qué? 24, así estamos en la jugada, hermanos. Mire, dice el versículo 1 al 6. Dice otra vez Ezequiel, registra aquí, dice, y fue a mi palabra de Jehová en el 9º año, en el mes 10º, a los 10 del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe el nombre de este día. El rey de Babilonia se puso sobre Jerusalén este mismo día. Y habla la casa, ¿de quién? ¿Y quiénes son esos? Pues Israel, ¿verdad? Jerusalén. Habla la casa rebelde, de rebelión por parábola, y diles por una parábola, así ha dicho el Señor Jehová, pon una olla, ponla y echa también en ella agua, junta sus piezas en ella, todas sus piezas, buenas piezas, pierna y espalda, hínchela de huesos escogidos, toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, cose también en sus huesos dentro de ella, pues así dicho Jehová, el Señor Jehová. Y luego note lo que dice en exclamación, ay de la ciudad de sangres de la olla no espumada y cuya espuma no salió de ella. Si no salía espuma de ella, no estaba bueno eso. Tenía que hervir. Era un detalle que estaba enseñándoles ahí Ezequiel de lo que tenía que suceder en esa olla. Dice, por sus piezas sácala, no caiga sobre ella suerte. Pero note lo que dice el versículo 11. Asentando después de la olla vacía sobre sus brasas, para que no se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma, dice, su espuma. ¿Sabía lo que estaba pasando Dios? ¿Sabe lo que está pasando en nosotros? ¿Sabe lo que está sucediendo? Decía el hermano Carlos Ayala,
primo hermano de nuestro hermano José Luis en una de sus predicaciones porque nosotros somos muy, muy buenos para escondernos. Decía en una predicación el hermano Carlos Ayala, ¿cómo la recuerdo? Dice, porque somos muy buenos para escondernos, decía el hermano en su predicación. Pero ¿qué vemos nuevamente aquí? A Jerusalén como una olla, hirviendo con carne, con sus huesos, con sus habitantes dentro, como un pueblo escogido de Dios. Pecados por el fuego representa la purificación. Allí dice, o el castigo divino, o un juicio divino de Dios. Eso es lo que representa ahí. ¿Por qué? Por no revisar a tiempo el caldero, la olla. Simplemente también se llenaron de corrupción, se corrompieron, no detectaron a tiempo lo que había en aquella muerte, en aquella olla que traía muerte, hermanos. Por eso es necesario que nosotros a diario estemos revisando nuestra vida, no contaminarnos con cosas que no conviene. Aunque Dios está en todo, no nos va a dejar, porque dice la Biblia que Dios no nos puede dar más de lo que ¿qué? De lo que podamos soportar. Ya cuando estamos a punto de declinar, de claudicar, entra en acción Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Pero sí es necesario revisar nuestra olla. ¿Qué hemos visto en estas ollas? Solamente hemos visto muerte, juicio. Porque ¿qué sería si le preguntara Dios a usted como le preguntó a Jeremías en el capítulo 1, versículo 13? ¿Qué ves tú? Le dice, ¿qué ves? Si lo quiere leer, dice, ¿qué ves tú en esa olla? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y vaya que Jeremías era muy sensible, por todo lloraba, por todo se ponía sensible Jeremías. Dice, ¿qué ves allí? ¿Qué ves en esa olla? Y aquel profeta contestó que estaba hirviendo aquella olla. ¿Y qué simboliza ahí? ¿Qué vemos? ¿Qué visualizamos? Pues el juicio de Dios, advertencias de parte del Creador. Y hoy no estamos tan lejos de que nos sigan advirtiendo. Nos pasan cosas en nuestra vida y Jiménez no quiere entender todavía, no quiere revisar esa olla y se le sobrevienen cosas y no quiere captar qué está depositado allí, qué es lo que ando depositando. ¿Vio juicio Ezequiel? Sí, vio juicio. En el caso del profeta Eliseos, aquel estofado, pues alcanzaron a ver lo que no estaba bueno y supuso aquel hombre que solamente lo que escogió sin saber, sin entenderlo, era bueno para digerirlas, para comerlas. Y siempre sucede eso, siempre. A ver, dame a ver a qué sabe, a ver qué pasa ahí, qué sucede, a ver a qué sabe. Ya no le hacemos el feo como a los burritos, que en vez están bien reguisados con ese aceite que sobra de las colitas, de las manitas de puerco, de las colitas de pavo, todo va junto y machacados bien y qué buen sabor. Ay, nomás le echan un quesito y se le borró el sabor. La iglesia de Dios en veces, hermanos, ya no visualiza, en veces no visualizamos, es la verdad, entre lo santo y lo profano. Ya no. Casi todo lo vemos igual. Ya no visualizamos tampoco, ya le llamamos a lo malo bueno. Algunas veces, no hombre, no es tan malo. Es un pecadito así. No, pecado es pecado. Es una mentirita. No, las mentiras son del diablo, hermano. ¿Qué es eso? Ya comenzamos a llamarle a lo bueno malo y a lo amargo le empezamos a llamar dulce. Y a lo dulce, amargo. ¿Hace falta revisar este depósito de Dios? Sí. Pero para ellos parece que no fue suficiente esto, hermanos. Tanto juicio, tanta llamada de atención. Era terco Israel. A ver, ¿qué fue lo que dijo Moisés cuando entró a aquel lugar en medio de la zarza ardiente aquí en el desierto? En el desierto, hermanos. En el desierto que es vasto y estaba aquella zarza ardiendo. ¿Qué le dijeron a Moisés?
¿Sí recuerda qué le dijeron? Porque este lugar, ¿qué? Y aquí donde estamos, este lugar, ¿qué es? Santo, porque es donde se alaba a Dios, porque es un lugar de alabar, de honrar y glorificar el santo nombre de Dios. Así de fácil. ¿Qué tenemos con eso, hermanos? Pero escuchamos el juicio de las gentes más que el de Dios. ¿Y quién era Moisés? Válgame, pues un personaje. Oh, hombre, entonces, para Moisés fue suficiente que él era depositario de las cosas que Dios le hablaba y no batalló para entenderlo, para asimilarlo. ¿Qué cargamos en nuestros zapatos? ¿Hacia dónde nos llevan nuestros pasos? ¿Hacia dónde nos llevan nuestros zapatos? ¿Dónde nos traen? ¿Dónde andamos? En veces por equivocación nos encontramos en el lugar equivocado, ni hablar. Ya lo que sucedió, pues ya está hecho. Ya, pues no debería, pero en veces buscamos los lugares y se nos olvida, hermanos, que tenemos que regresar a la casa de Dios. Quita tus zapatos, no están limpios. ¿Qué traes en tus pies? Es el lugar donde estás parado y vaya que era un vasto desierto, como digo, pues era un lugar santo. ¿Se despojaría Moisés de los zapatos, sí o no? Creo que era el hombre más manso de toda la tierra, dice ahí la Biblia. Respeto, humildad, despojándose de todo lo mundano, de todo lo pagano y haciendo todas las cosas con reverencia. En veces no nos acordamos que al orar, que el hermano del pastor o el hermano que está aquí orando, el hermano Arturo, que siempre lo miro que dirige, el hermano que dirige, se nos olvida que no nada más invitamos a Dios, se nos olvida que toda su corte celestial está entre nosotros. ¿Y los ángeles tienen power o no tienen power, hermanos? Sí. Imagínense, no los vemos. ¿Qué no le dijo Gacy se acaba de levantar y le dice a Eliseo, son más los que están con nosotros? Pues yo me acabo de despertar y abrir los ojos y no veo nada. Y oró Eliseo, ¿y qué pasó? ¿Abrió los ojos Gacy, sí o no? ¿Y vio qué? Toda la corte celestial a favor de ellos. Es necesario revisar nuestra olla porque somos depositarios de la palabra de Dios, que es la voluntad de que Dios quiere ser nada más depositada en estos calderas, en estas ollas, hermanos. Fíjese, Jerusalén, Judá, Israel, todos fallaron. Todos fallaron. Y se les sobrevinieron pruebas una tras otra. Pero, ¿sabe qué? Registra, y fíjese, el profeta Isaías en el 65, capítulo 65, versículo 3 y 4. Si usted lo quiere leer, dice, hermanos, que registra la Biblia que provocaban a enojo a Dios. En ira lo provocaban, a sabiendas que lo provocaban, lo hacían todavía, hermanos. Y el Creador sí es amor, sí, nuestro Dios es amor, pero también hay enojo en él. ¿Sabe qué hacían? Guisos, estofados de cerdo, hermanos, de puerco, con toda especie, dice, de cosas inmundas. Ellos le echaban esto y esto. No, el que mandó Eliseo, el que se fue a traer las calabazas silvestres, quedó corto para con estos. Estos sabían ya de antemano y le metían al guiso todo esto. Cosas inmundas que no convienen. Y en el capítulo 66, en el otro capítulo, ahí mismo Isaías, versículo 17, hermanos, también registra que dice el profeta que hacían mixtura de puerco con ratón. Fíjese, hasta los niños se comían cuando hubo hambre. Eso es lo que registra Lamentaciones. ¿Hasta qué punto llegaron, hermanos, que tenían que cocinar a los niños? No había de otra. Les llamaba la atención Dios. Bueno, pues es lo que queda, es lo que hay. Una mixtura Una mixtura de cosas inmundas de cerdo con ratón, de puerco.
¿Qué andamos haciendo con nuestras ollas algunas veces? Y vemos otra vez a Jerusalén, vemos otra vez como una olla hirviendo con carne de huesos que representan, hermanos, una mixtura de lo que sea. Hacían y deshacían, pero no temamos a Oseas capítulo 4. Está enseguida de Daniel, el profeta menor, Oseas. Y dice el versículo 4, versículo 6 al 8. Dice, mi pueblo fue talado porque le faltó, ¿qué, hermanos? Conocimiento, entendimiento, sabiduría. Y luego dice la palabra de Dios, porque tú desechas la sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Porque ustedes son, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y luego Pedro dice, ustedes son sacerdocio santo. Dice, yo también me olvidaré. Y puesto que olvidaste la ley de tu Dios, o sea, la hicieron a un lado, la ley de Dios, los juicios de Dios, dice, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Hasta dónde se va Dios? Hasta los hijos. ¿Qué cosas? Donde vamos aprendiendo el juicio de las gentes, nos vamos alejando de la ley de Dios, del juicio de Dios. No es necesario, no importa. Nos vamos a libre albedrío total. Como cuando en Estados Unidos que no puedes pagar tantas cosas aquí, tú luego te vas a ¿qué? A la bancarrota. ¿Es lo que te salva? ¿Es lo que piensas que te salva? Son cosas, hermanos, que sí tenemos que ver que hay en nuestra olla. Dice el versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Trocaré su honra en afrenta. Dice, comen del pecado de mi pueblo y en su maldad, dice, levantan su alma. Wow. Dios está sondeando siempre todo. ¿Dónde andas, Jiménez? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? Y nos encontramos muchas veces en lugares de esos. ¿Qué es lo que andas enseñando? ¿Qué es lo que andas brincando conforme a mi juicio? ¿Qué es lo que andas diciendo fuera de lugar? No todo lo que hay en las ollas es para comer, hermanos. No todo es para digerirse. Tenemos que revisar lo que vamos a comer, ya sea en lo literal, en lo espiritual, y con nosotros ojos ver, y nuestro discernimiento que Dios nos ha dado, ver qué es lo que hay en ellas. Conocer la verdad, hermanos. Oiga bien lo que le voy a decir. Conocer la verdad no es lo mismo que entenderla. Otra vez lo voy a decir, conocer la verdad no es lo mismo que entenderla, hermanos. La verdad tiene, si conocemos la verdad y la entendemos, sabemos que tiene juicio, hermanos. El Señor fue muy claro, otra vez lo voy a decir, cuando dijo, mi casa es casa, ¿de qué, hermanos? De oración. Mi casa es casa de oración. A Moisés le dijeron, quita tus sandalias porque donde estás pisando, el lugar es santo. Que cuando vengamos a este lugar, sepamos que venimos a pisar un lugar santo, a traer lo mejor, a venir lo mejor. No dijo Jesucristo es una casa de pasarela, no dijo Jesucristo es una casa de venduta, de vender, ¿cómo le voy a decir esa palabra? De propaganda. No dijo así Jesús. Dijo, mi casa es una casa de oración donde van a tener una estrecha relación, un acercamiento con Dios en la oración, en la alabanza.
No dijo lo contrario. ¿Por qué nosotros estamos empeñados en entender los juicios de la gente? Que eso no afecta. Se nos olvida que está toda la corte celestial aquí. Lo pasamos por alto. Es algo que sí tenemos que revisar en nuestra olla, en nuestro depósito, que el único depositario debe ser Dios. Ya estamos aprendiendo, ya andamos por allí entendiendo que a lo amargo le llamamos dulce, a lo dulce lo ponemos por amargo, y a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno. No es una pasarela. Dijo, es mi casa de oración. Y nos está yendo bien, hermanos, porque ¿qué les pasó a aquellos que estaban haciendo negocio a diestra y a siniestra? ¿Vieron el enojo de Dios en Jesucristo, sí o no? Claro que le importa su casa. Esta es mi casa de oración. Si no nos atrevemos algunas veces, ya me lo terminamos, si no nos atrevemos a decirle a Dios en oración, hermanos, de nuestra olla, qué es lo que trae, entonces andamos descuidando nuestra olla, no hay un acercamiento. ¿Qué está pasando? Estamos revisando, revisa tu olla. Vamos a revisar nuestra olla. O vamos a cerrar así como Judá, como Jerusalén, como todo Israel. En la Biblia registra hay un hombre, hermanos, que la historia se la saben todos, es la de Job. Un varón perfecto, un varón temeroso de Dios, recto, justo, temeroso del Creador. Cuando no podamos hacer esto, hermanos, digámoslo como dijo Job. Dijo de esta manera, enséñame tú lo que yo no veo. Enséñamelo, muéstramelo, porque a veces si no alcanzo a verlo, no lo alcanzo a divisar. Y sabes que cuando me lo enseñes, que yo lo alcance a divisar, a detectar lo que yo no veo, entonces no lo haré más. Consciente aquel siervo de Dios, aquel hombre, dijo, ¿sabes qué? Ya no lo haré más, pero enséñame, abre mis ojos espirituales para que yo alcance a ver lo que yo humanamente no alcanzo a ver. Ábreme mis ojos. Y si hice mal, si hice algo indebido que yo no alcanzo a ver, entonces ya no lo haré más. Según Job 34:32. Revisemos nuestras ollas, hermanos. Paz a vosotros. Paz a vosotros.